Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento nuevamente de estar contigo en la segunda parte del tema sobre el rapto y la segunda venida. Ya habíamos considerado, ¿verdad? Y hemos mencionado y le damos las gracias al ministerio de el Berean Bible Society, quien nos permite, voy a volver a colocar esta información que es importante para que visites esa página. Hay una parte que es en español también y fue de ellos que tomamos estas diapositivas, esta presentación en PowerPoint, que ellos nos dieron permiso para poder presentarla a quienes hablan español, ¿verdad que sí? Así que damos gracias al Señor por eso. Y el tema sobre el rapto y la segunda venida. Ya fuimos sobre esta porción bíblica de Mateo 24, 37 al 39. Hablamos un poco más en el primer capítulo sobre lo que ellos llaman el rapto en reversa. O al revés, o de otra manera, una ingeniería reversa. También hablamos sobre segunda de Pedro 3:16, quienes fueron tomados en el diluvio, quienes fueron dejados. Fueron tomados los que perecieron, fueron dejados Noé y su familia. En el rapto del creyente, en el rapto como tú y yo lo conocemos, que está en las cartas del apóstol Pablo, el creyente es tomado de la tierra a un encuentro con Cristo en las nubes, en el aire. Y los que se quedan van a pasar un tiempo de tribulación, de juicio de Dios, que también la Escritura así lo menciona. Y nos habíamos quedado en esta imagen sobre quienes van hacia el aire, cielo, quienes van a la tierra, juicio, eventualmente castigo eterno. Pero entonces vamos a continuar desde aquí. Ahí hay una imagen que últimamente está muy familiar. Siempre todas las semanas de alguna manera se menciona algo de Israel. Pero en los pasados días el tema y al momento de yo preparar este episodio es como ya el quinto día de lo que sucedió con la invasión que se hizo y el ataque sorpresivo a Israel por parte del grupo Hamas desde la franja de Gaza. Y son muchas las cosas que lamentablemente han ido sucediendo. Y como habrás escuchado en el podcast que preparé de audio, esto tiene su origen en el nacimiento de Ismael, el hijo de la esclava, porque Sarai, que ahora conocemos por Sara, la esposa de Abraham, pues se la ofreció prácticamente a Abraham y nace Ismael. Pero él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa de Jehová vendría con el nacimiento de Isaac, precisamente de Abraham y de Sara. Y por eso es que ambos grupos reclaman ser hijos de Abraham y lo son, pero solo uno es el hijo de la promesa. Ese tema tenemos que abordarlo con calma en el futuro, pero te lo tuve que mencionar porque para que tengas un contexto, que mucha gente se pregunta por qué esa gente pelean desde hace tiempo, tantos años, por qué no se llevan. Es bien complicado, es profundo y se va a dilucidar todo en su tiempo en el futuro cuando Cristo venga a la tierra. Por ahora, esa es la situación que lamentablemente hay. Muy bien, en Romanos, el capítulo 16. Romanos 16, el versículo 25. Vamos a irlo buscando rapidito. Romanos 16, 25. Y dice esta nota de la izquierda: el rapto pertenece al programa de la iglesia, cuerpo de Cristo, que esto es un concepto, una doctrina, una frase que tú no vas a ver en los evangelios ni en ninguna otra parte de la escritura. Son muy exclusivas de las cartas de Pablo. Y Pablo recibió la revelación que recibió de un Cristo glorificado, resucitado y glorificado. No lo recibieron directamente los apóstoles. Los apóstoles tenían su comisión de predicar el mensaje del reino, del establecimiento del reino en la tierra, de que el Señor iba a regresar y va a regresar. Pero lo que se le dio a Pablo fue completamente distinto, y estas distinciones son bien importantes al considerar el estudio y trazar la escritura para entender las cosas y tomar lo que es para nosotros y entender lo que le toca a otros para otro tiempo. El rapto pertenece al programa de la iglesia Cuerpo de Cristo. Romanos 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio, o sea, el evangelio que a Pablo se le dio, y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio, es como una especie de secreto, pero ya eso está revelado porque ya el Señor se lo dio a Pablo y se ha ido diseminando, o se supone que se disemine a través de la predicación de la iglesia, de los predicadores, de los pastores, de los maestros de Biblia, de acuerdo, y dándole un énfasis bien claro de lo que tiene que ver con las cartas paulinas y a quién se le dirige, donde en este mensaje no hay ni judío ni griego, no hay judío ni gentil, es salvación por fe, sin las obras de la ley. No tiene que ver con la ley, pero eso no significa que vamos a vivir como querramos, sino que Dios está haciendo algo que nadie vio venir que iba a hacer, que Él tenía oculto ese plan en su ser, en su plan, en su eternidad pasada. En un momento dado determinó hacer esto que se llama la iglesia cuerpo de Cristo, este mensaje que era un misterio que se ha sido revelado. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, nadie lo vio venir. Y eso hay que entenderlo, pero ahora ha sido revelado. Ya tú y yo lo sabemos y lo podemos leer en la Escritura. Podemos ir también a Colosenses, el capítulo 1, versículos del 24 al 27, dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Este es el apóstol Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, y ese ahora se denota que un cambio, que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperanza de gloria que tenemos y una esperanza particular. La esperanza nuestra es celestial, es fuera de esta tierra. La esperanza que tiene Israel es terrenal, el establecimiento del reino de Cristo en ese lugar que estamos viendo en la segunda imagen, en Israel, ¿verdad? En Jerusalén, donde todo va a suceder en un momento dado, todo se va a dilucidar. Ahora, el primer slide dice, el rapto pertenece al programa de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El otro dice, la segunda medida pertenece al programa de la nación o para la nación de Israel. Vamos a Zacarías. Zacarías, eso está en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 14, si me acompañas, porque es importante que tengas la Biblia a la mano. Y así tú y yo vemos lo que dice la Escritura, pidiéndole siempre al Señor que te dé sabiduría a ti y a mí y discernimiento de estos asuntos, que son bien importantes, que Él quiere que tú y yo conozcamos. No es imposible para nosotros entender las cosas del Señor, no las vamos a poder entender todas, pero hay muchas que sí, y tenemos que tener las ganas de querer aprender, para también cuando compartamos esto con otras personas, lo hagamos de la manera correcta. Muy bien, Zacarías 14, del versículo 4 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio. Esta información da punto geográfico, dice exactamente dónde, ¿verdad? Geográficamente sucede, para que no le quepa duda a nadie de qué se está hablando y a quién se está refiriendo. En el Antiguo Testamento que estamos leyendo, no se sabía todavía que se estaba hablando ya y profetizado de la primera venida de Jesús. Pero cuando vinieron no lo reconocieron ni lo aceptaron y hasta lo mataron. Pero no se hablaba mucho menos de la iglesia cuerpo de Cristo y que habría salvación para los gentiles de la manera que el Señor lo está haciendo ahora. Y donde por un tiempo en esta dispensación de la gracia, Dios está poniendo a un lado a la nación de Israel, no es su nación
no la va a abandonar, ¿verdad? Porque Él tiene unas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero en este momento no hay niños bonitos, como dice un pastor que yo conozco. Está salvando una persona a la vez. Hombre, mujer, joven, niño, anciano, donde no hay distinción así de lugar ni nacionalidad. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros. Le decimos a la gente, reconcíliate con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios está haciendo algo ahora muy particular hasta el rapto, que entonces se concluya, se terminen de dar las profecías que son muchas en la palabra de Dios. Muy bien. Así que estamos leyendo el capítulo 4, el capítulo 14, versículo 4. Seguimos al versículo 5 en adelante. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Te suena familiar ese versículo? Sí, porque hay un versículo también en Apocalipsis que hace una mención bastante parecida a esa de cuando el Señor regrese a reinar en la tierra. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero que sucederá que al caer, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Es eso lo que está pasando ahora mismo? ¿Lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, en el siglo XXI? No, pero es profecía y se va a cumplir tal y como tú y yo lo estamos leyendo. Y lo voy a dejar ahí, ¿verdad? El versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahí vemos también que nos piden que leamos Hechos. Y vamos a Hechos, el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así la bendita palabra del Señor. Y él envié a Jesucristo, que os fue antes. Tengo que leer el 19 porque así tengo más contexto. La manera que comienza no da mucha claridad. Vamos a Hechos 3, que lo tengo, 19. Yo voy a añadir el 19, ¿verdad? Hasta el 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, para que se cumpla. Se cumplieron muchas cosas con relación a Jesús que los profetas anunciaron en el llamado Antiguo Testamento. Y ya tuvo su primera venida. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él regresa. Él va a regresar y se van a restaurar las cosas. Van a ser tantas las cosas que van a suceder. Él va a reinar por 1000 años. Luego de los 1000 años, Satanás es soltado. Hay un tiempo nuevamente un tanto difícil, pero después todo eso cesa y ya Satanás es echado al lago de fuego. No va a molestar más nunca en la historia. Ahí van a parar todos los que no han creído en Cristo, que son muchos los que lo rechazan, los que no quieren creer, los que lo atacan. Y la voluntad soberana, poderosa, perfecta y santa de Dios se va a cumplir.
Pero ¿de qué lado de la historia se encuentra la gente? ¿De qué lado de Dios te encuentras tú? ¿Me encuentro yo? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Con salvación y esperanza o sin salvación, sin esperanza? ¿Con una seguridad plena, completamente convencidos de que vamos a estar en la presencia del Señor porque tenemos un Salvador que se llama Jesucristo el Señor? ¿O no? ¿O un lugar de condenación eterna? Un lago de fuego, que bien lo dice la Escritura, que es real. Ese lugar van a ir a parar. La gente a veces se ponen a pelear y como un Dios bueno va a hacer eso y eso no parece. Lean la Escritura. La clave aquí es la Escritura. No son nuestras opiniones o interpretaciones personales, porque no hay cabida para eso. Es leer la Biblia como estamos haciendo tú y yo y pedir entendimiento, que nos va a ayudar a comprender mucho de nosotros mismos, de nuestro entorno, de lo que está sucediendo y de lo que viene, de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Eh, en la imagen que estás viendo a tu izquierda, el Señor desciende del cielo y los creyentes se reúnen o tienen un encuentro con Él en el aire. Vamos a 1 Tesalonicenses otra vez. Yo no me canso de leer esa porción bíblica porque está escrito. Hay gente que no cree que va a haber un rapto. Ok, no va a haber un rapto, pero entonces, ¿qué hacen con esto? ¿Qué hacen con esto que vamos a leer? El Señor desciende del cielo y los creyentes nos encontramos con Él en el aire. Marca eso en tu Biblia porque eso hace mucho sentido esto con lo otro que vamos a leer. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escucha esto, seremos arrebatados, o sea, tomados súbitamente por la fuerza, por ponerlo en un contexto, ¿verdad? No de una manera violenta o negativa, pero sí, así va a ser algo rápido. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Lo estás leyendo? Y así estaremos siempre con el Señor. Desde ese punto en adelante vamos a estar con Él. Por tanto, alentaos, o sea, darnos ánimo los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a leer el que estás viendo estos pies. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Que describen ahí nuestros hermanos del Berean Bible Society. El Señor desciende del cielo y sus pies se van a colocar sobre el monte de los olivos. Está diciendo específicamente el lugar donde Él va a regresar. Y eso nadie lo puede detener. Él no va a aparecer en América, Él no va a aparecer en Rusia, Él no va a aparecer en Arabia ni en Egipto. Se dice exactamente, geográficamente, con precisión, donde el Señor va a regresar y va a colocar sus pies. Nota, un evento es en el aire con un grupo en particular, la iglesia, cuerpo de Cristo. El otro evento es en la tierra, pone sus pies sobre la tierra. No pueden ser el mismo evento, el mismo día, para las mismas personas. Suceden en momentos distintos, propósitos distintos, aunque tiene que ver con el mismo Señor. Vamos a leer nuevamente Zacarías, que lo teníamos por ahí cerquita. Vamos otra vez al 14 y esta vez vamos a leer el 4, que dice, que lo leímos ahorita, y se afirmarán sus pies. Afirmarse es ponerse firme de pie, o sea, colocarse. No va a estar flotando, no es en el aire, no es en las nubes, es en la tierra, en esta tierra, en el planeta Tierra y en el lugar específico. ¿Dónde está el Monte de los Olivos? ¿En Nueva York, en Brasil, en Australia? No, en Israel. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos.
que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Va a haber un cambio del contorno de la tierra, eso lo llaman en otros lugares terraforming, ¿verdad? Va a cambiar toda su presencia tan poderosa y majestuosa, porque no regresa como un niño a nacer en un pesebre. Viene con todo poder y gloria, y aquello se tiene que mover literalmente de un lado a otro. Se hace un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Una descripción bastante específica por parte de nuestro Señor. Regresamos entonces a Hechos, pero esta vez vamos al capítulo 1, versículos del 8 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la misión a los apóstoles y a los creyentes que había en ese momento. Recuerden, Pablo no está todavía en escenario. Nadie sabía lo que venía más adelante en el capítulo 9 de Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el Señor regresa. Pero para cuando esto se dé, ya nosotros llevamos un buen rato, en la presencia de nuestro Señor, porque la iglesia habrá tenido su encuentro en las nubes, en el aire. Esto va a suceder unos cuantos años después, al finalizar la tribulación. Interesante, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con no todo el mundo está de acuerdo, pero yo he aprendido eso en mi andar cristiano, ¿verdad? De que no siempre vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Pero esto es lo que yo veo, es lo que yo entiendo, es lo que voy viendo de la Escritura, según uno la va trazando, de que hay un programa para la Iglesia Cuerpo de Cristo, pero hay un programa para Israel y la profecía y las promesas que se le hicieron a ellos, que ahora mismo está en una pausa hasta que nuevamente se retome la historia que debió haber seguido, ¿sabes cuándo? Según muchos estudiosos, después que mataron a Esteban en los capítulos 7 y 8 de Hechos, que lo matan los nacionales de él, de su nación. Los judíos lo matan y debe haber venido la ira de Dios, el castigo de Dios, el tiempo de prueba, ¿verdad? Para Jacob, que se refiere a Israel. Pero no, el Señor hizo algo sorprendente y abrió un paréntesis en el cual nos encontramos, que se llama la dispensación de la gracia de Dios. Y se revela el misterio. Este grupo de doctrinas de gracia que recibe el apóstol Pablo para la iglesia para este tiempo. Bueno, lo tengo que dejar aquí. Muy interesante todo, ¿verdad? Y te espero en el próximo. Esto va a seguir un ratito, pero voy montándolo poco a poco para que vayamos entendiéndolo poco a poco. Pero es maravilloso y extraordinario. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.